Hello, hello. Good morning to everyone. So, people, welcome to this new session. Remember that today we are going to work on the session number 10, right? So, here today we have the session number 10, and that's why we're going to work on the worksheet 10.4. We also have the attendance password. So this is the password for today. ¿Ok? Bueno, tengan en cuenta que esto es un 0 y no es una O. Listo, esto es un 039. All right. Para que no tengamos de pronto dificultades marcando o registrando nuestra asistencia. So, my friends, we're gonna start. Something, let me check. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con una actividad, un juego en Kahoot, ¿sí? Recuerden que para poder participar en esta actividad necesitamos de otro dispositivo, ya sea el celular o de pronto en el PC con dos ventanas diferentes, ya que las respuestas las debemos marcar en otro dispositivo y acá nos aparecen las preguntas. ¿Sí? Para tenemos que colocar, escribir Kahoot.it. Y allí nos van a pedir un código o un PIN, que es este el que está acá, 417-4350. De igual forma, con este link que les voy a compartir, también nos podemos unir. ¿Listo? Entonces, para que nos unamos a esta actividad. Okay, so I think we can start the activity. Sí, esta es una especie de quiz, ¿cierto? Para ver qué tanto información, como la vez pasada, pero vamos a hablar de almacenamientos en la nube, ¿cierto? Entonces, como les digo, recuerden que deben registrar su respuesta en el otro dispositivo o en otra ventana donde agregaron. Y las preguntas las ven en mi pantalla, en lo que yo les muestro, ¿listo? Para que lo tengan muy, muy presente. So, let's start.
Profe, disculpe, no entendí. O sea, tenemos que ver la pantalla de usted y está abierto Kahoot. Así. Exacto, recuerden que en Kahoot funciona muy distinto. En Kahoot tienen las preguntas, las ven en mi pantalla y las respuestas la tienen que ver en otra pantalla o en otro dispositivo. ¿Listo? Profe, pero no Ustedes solo entiendo. ven las opciones Ah, ya, ya. en el dispositivo que esté conectado. ¿Correct? No se puede Por repetir. eso casi no lo utilizo. No se puede, ya ahí perdí. Tiempo, muy poco tiempo, no alcanza uno a analizar bien. Igual esa es la idea, ¿sí? De retarlo siempre un poquito y pues igual como les digo, o sea, lo que sabemos lo sabemos y lo que Sí, no, pues profe, no, la muy idea es poquito tratar de hacer el tiempo, mejor esfuerzo. que avanza muy rápido, probablemente uno cambia, perdió. Sí, exactamente. Entonces, pues de pronto pueden minimizar, tener las dos ventanas, una en un lado y en la otra en el otra, si tienen pues el PC o revisar. Sí, por eso yo casi no utilizo Kahoot, me gusta más el Quizzes porque pues sí queda todo en una misma parte. Kahoot sí funciona diferente. Listo, entonces vamos a continuar. Tratemos de hacer el mejor esfuerzo. Profesor, pero esto es preguntas trampa porque uno no sabe mucho de Amazon Club. Como les digo, es simplemente, es un quiz, no les estudio, sino es para ver qué conocimiento tenemos de antemano, o sea, qué es lo que podemos llegar a saber sobre almacenamientos en la nube. ¿Listo? No es nada específico, es simplemente para como, bueno, ¿sí? En ese sentido, ¿ok? Así que no se preocupen. Profe, ¿puede compartir el link? Se acaba de entrar.
Ok, my friends. Como les digo, sé que hay mucha información nueva que está en inglés, muy poquito tiempo, pero pues la idea del ejercicio es ese, ¿sí? Retarnos un poquito, sacarnos y conectarnos y esto por el estilo. O sea, que hay información que no sabemos, otra que sí, otra que de pronto adivinamos, etcétera. Pero, como les digo, no se preocupen, ¿ok? No os preocupéis. No pasa nada, simplemente estamos hablando de pronto de un tema que es el almacenamiento en la nube, que de pronto no es tan común, a veces sí, para unos, para otros, ¿ok? So, people, el día de hoy vamos a hablar sobre Firebase, ¿cierto? Así es como lo llamamos. Firebase dice mensajería en la nube, aunque Firebase tiene muchas más opciones que simplemente mensajería u otro tipo de cosas, ¿listo? Y obviamente nos vamos a enfocar en el uso con Android. Firebase también funciona para iOS y para las aplicaciones web. Pero el día de hoy, bueno, nos vamos a enfocar un poco con Android como tal. Para ello vamos a ver dos videos, vamos a tener dos videos que nos van a dar una visión más clara, nos van a dar mayor claridad acerca de lo que es Firebase, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el primer video. En este primer video nos van a decir qué es, ¿sí? ¿Qué es Firebase? Bueno, básicamente, sí, es algo muy, muy básico, entonces vamos a ver este video. Buen día, Sergio. Son las 7 a.m. Hora de despertar. Ok, Google, ¿qué hay para el día de hoy? 7:30, desayuno. 8 en punto, trabajo. Hoy hay una sorpresa que te hará todo más sencillo. ¿Listo para programar? ¿Sorpresa? A partir de hoy usarás una nueva herramienta con la que podrás ser más eficiente. Te presento Firebase, un kit de desarrollo de software con cientos de atajos y funciones que pueden ahorrarte muchos pasos al programar una app mobile o web. Pero Firebase ofrece soluciones multiplataforma. No importa si programas para iOS, Android, Unity o cualquier otro sistema. Además, viene con un conjunto de interfaces de programación completamente programadas. Es decir, estas interfaces de aprendizaje automático están listas para consumirse y hacer tu trabajo mucho más preciso y más rápido. Al contar con la infraestructura de Google, Firebase escala automáticamente para cualquier aplicación. Así que siempre tendrás la capacidad de almacenamiento que necesitas, ni más ni menos. No solo es una herramienta para el desarrollo de apps, también puedes usar Firebase para monitorear y medir el performance de tu proyecto. No te preocupes, Firebase también puede sincronizarse rápidamente utilizando bases de datos en tiempo real a través de la nube. Se trata de toda una comunidad que te conecta con otros desarrolladores y expertos que ofrecen soporte para cualquier problema. Ahora ya sabes, puedes comenzar a usar Firebase o seguir complicándote. Firebase te ayuda a construir aplicaciones exitosas. Respaldado por Google y amado por los equipos de desarrollo, desde startups hasta grandes empresas. Prueba tu demo hoy en firebase.google.com. Para ser más eficiente. Te presento Firebase, un kit de desarrollo de software con cientos de atajos. So people, here we have
Firebase, ¿cierto? Un kit de desarrollo de software, básicamente enfocado en muchos aspectos que nos van a ayudar con nuestras aplicaciones. ¿Listo? Entonces, como les decía, este es el primer video. Ya les aquí les estoy compartiendo este video para que lo tengan a la mano, cualquier cosa. Les voy a compartir el segundo video. El segundo es más un tutorial de cómo vamos a conectar Firebase con nuestra aplicación en Android. Yo sé que no todos están enfocados en aplicaciones móviles, no todos tienen el conocimiento, la experiencia con Android Studio, pero el video quiero que nos enfoquemos y miremos cómo hacemos para conectar Firebase, o sea, es una plataforma, cómo se conecta, cuáles son los beneficios que nos brindan, porque pues igual también lo podemos llegar a usar para las aplicaciones web. Entonces no solo es Android, sino que pues tenemos un alcance mucho más variado y nos enfoquemos en las cosas que de pronto podemos llegar a entender. Para que este video o estos videos no pasen desapercibidos y realmente mostrar que sí logramos al menos retener algo de información, tenemos una actividad. Recuerden que estamos en la sesión número 10 y allí nos vamos a encontrar esta actividad, Firebase Video, ¿cierto? Allí tenemos unas preguntas, pero son opción múltiple, entonces es más sencillo para todos. Sí, tenemos varias opciones. Tenemos falso y verdadero o también tenemos sí o no. Realmente no es nada complicado, simplemente es prestar atención a los videos y podremos responderlo con facilidad. ¿Listo? Entonces, bueno, como les digo en este video, es un tutorial de Android Studio y Firebase, ¿ok? Bueno, está un poco desactualizado de hace 2 años, pero en general la lógica es la misma, ¿listo? Como les digo, él habla un poco rápido y la información va mucho, ¿cierto? Pero es más como para que tengamos la idea general de lo que es Firebase, cómo se conecta con nuestras aplicaciones, en este caso, cómo se conecta con Android y este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, vamos a ver este video también y ya conversamos, socializamos esta parte. Y ahora sí, después de la autopromoción, vamos a comenzar con el tutorial. Como ya te he dicho, Firebase o Firebase es uno de mis recursos favoritos para potenciar el desarrollo de aplicaciones. Apareció en 2014, es propiedad de Google y desde aquellas ha ido mejorando y añadiendo nuevos servicios a la plataforma. Y por resumirte el tutorial de hoy, lo que vamos a hacer es realizar la integración principal de Firebase, de esta plataforma, con un proyecto Android, con Android Studio y lenguaje de programación Kotlin. Por supuesto, mi idea en un futuro es crear una serie de tutoriales con el que en cada tutorial vaya integrando un nuevo servicio de Firebase y así hacer un repaso lo más amplio posible a todas estas piezas que tiene la plataforma. Por si te interesa, también tengo este mismo tutorial en iOS para una aplicación Apple en iPhone. Por si quieres verlo, te dejo el enlace por aquí arriba. Y ahora sí, comencemos con el repaso a la plataforma Firebase visitando su página oficial. Estoy hablando de firebase.google.com. Hecho esto, vamos a hablar de sus características principales. Como ya he dicho, Firebase es una plataforma creada por Google, una plataforma que nos brinda diferentes herramientas para facilitar nuestro desarrollo de aplicaciones tanto móviles en iOS, en Android, juegos con Unity o páginas web. Esta plataforma nos va a proporcionar diferentes servicios. Servicios como pueden ser de facilitación de autenticación en una app, como puede ser Google, Facebook, Twitter, Apple, utilizando también usuarios y contraseña propios o incluso validando números de teléfono. Tendremos también servicios de almacenamiento en la nube, de hosting, de bases de datos, de configuración remota, de detección de errores, de lanzamiento de notificaciones push, de distribución de aplicaciones beta o de integración de servicios de analíticas, el famoso Google Analytics.
Y así un montón de servicios más que podéis ver en esta página web detalladamente. Solo tenéis que pinchar en la pestaña Productos y aquí ver la descripción de cada uno de estos servicios que nos va a proporcionar Firebase. ¿Cuál es una de las características más atractivas de Firebase? Es que en inicio es gratuito. ¿Qué quiere decir esto? Que podremos usar todos sus servicios sin coste alguno. Solo empezaremos a pagar por su uso en el momento que tengamos gran cantidad de datos. Pero que os prometo que sin problema podéis utilizar el servicio gratuito. Yo tengo bastantes aplicaciones en producción con miles de usuarios y no he llegado a pagar nada, ya que dentro de la capa gratuita tenemos un amplio servicio. Si nos vamos a la pestaña Precios de la web oficial, veremos todos los productos y cuándo tendremos que empezar a pagar. Ya vemos que, por ejemplo, en el plan gratuito podremos autenticar 10.000 usuarios al mes, es decir, que en el momento que nos pasemos de 10.000 usuarios que hacen login al mes es cuando tendremos que empezar a pagar, pero a pagar únicamente por uso. Y si ya tenemos 10.000 usuarios en nuestra app, quiere decir que ya nos empieza a ir bien, con lo cual, os repito, no tendremos ningún problema en utilizar la capa gratuita mientras empezamos a crear nuestra aplicación y mientras empieza a descargar por los primeros miles de usuarios. Aquí tenemos toda la descripción de servicios y eso sí, algunos de los servicios son gratuitos totalmente, no tendremos que pagar nunca por ellos. Incluso tendremos una calculadora de gastos para que nosotros indiquemos cuáles son nuestras predicciones y así podamos ir sabiendo cuánto tendremos que llegar a pagar en un futuro. Pero que ya vemos que servicios como 10 gigas en transferencia de datos en nuestra base de datos es totalmente gratis, así que ya os digo, en esto no os preocupéis inicialmente. Ya por último, en la página oficial de Ciros que tendremos la sección de documentación, que es buenísima, es de lo mejor que he visto en muchísimo tiempo y que ya vemos que nos indicará cómo integrarla en todas las plataformas. Y por último, una pestaña de asistencia, por si tenemos algunas preguntas frecuentes. Hecho este pequeño repaso, lo que tendremos que hacer es loguearnos con nuestra cuenta de Google y pulsar en ir a consola, para así crear nuestro primer proyecto de Firebase. Una vez estamos en la consola, pulsaremos en añadir proyecto y seguiremos cada una de las instrucciones. Introducir un nombre para el proyecto. En mi caso le voy a llamar Firebase Tutorial. Incluso vamos a poder editar su ID. En mi caso voy a poner Fir Tutorial Mouredev 2020 y le voy a dar a guardar. Pulsamos en continuar y lo siguiente que nos dirá es que si queremos añadir a nuestro proyecto Google Analytics, una de las herramientas por excelencia de analíticas. Decimos que lo queremos dejar habilitado y pulsamos en continuar. Y en configurar una cuenta de Google Analytics crearemos una nueva. En mi caso le voy a llamar Mouredev. Le voy a indicar que estoy en España y voy a aceptar los términos y condiciones. Hecho esto, le damos a crear el proyecto. Muy bien, nuestro proyecto está creado. Y aquí tenemos la consola principal de Firebase, con todos los servicios que veíamos al principio. Servicios que tendremos que ir integrando uno a uno, pero que veremos en futuros tutoriales. Y aquí tenemos nuestro proyecto creado de Firebase, que como ya veis aquí, ya aparece que tiene una integración de iOS creada, que ha sido el tutorial anterior que os he comentado. Pero antes de continuar en la consola de Firebase, lo que vamos a hacer es abrir Android Studio y crear un nuevo proyecto. He abierto Android Studio y seleccionado que quiero crear un nuevo proyecto. Como este no es el tema central del tutorial, lo que voy a hacer es crear este proyecto muy rápido. Si queréis ver detenidamente cómo crear un proyecto en Android Studio, os dejo por aquí arriba los primeros pasos. Como siempre, seleccionaremos una actividad vacía y pulsaremos siguiente. Aquí le tendremos que dar nombre a nuestra aplicación. En mi caso le voy a llamar Firebase Tutorial. Cambiaré el nombre del package name, seleccionaré dónde quiero guardarlo, como lenguaje de programación seleccionaré Kotlin y como versión mínima de Android, por ejemplo, voy a seleccionar Android 6, que cubre un 85% de los desarrollos y pulsaré en finalizar. Y aquí tenemos nuestro proyecto Android Studio. Lo que he hecho para que quede algo más bonito es decorarlo rápidamente, utilizando recursos que he encontrado en la página de marca de Firebase, web en la que podremos descargar gratuitamente los logos de Firebase o ver los colores corporativos que utiliza. Lo que he hecho con estos recursos, por ejemplo, es crear el icono de nuestra app. Si no sabéis cómo crear un icono para una app Android, os dejo por aquí arriba el tutorial, o cuando nosotros lo iniciamos, mostrar este splash, que también si no sabéis cómo crearlo, os dejo otro tutorial más. De esta forma, como ya os he dicho, he creado un nuevo icono, he cambiado el nombre de mi app para llamarle directamente Firebase y he creado un splash screen utilizando este logo, así como he definido los colores principales de la app y un color gris de fondo para nuestra pantalla principal. Hecho esto, volvamos a la consola web de Firebase. Como en mi caso ya tengo integrada una aplicación iOS, lo que pulsaré es agregar app. Si no tenéis ninguna plataforma integrada, lo que tendréis que hacer es pulsar en el de Android. Y hecho esto, comenzaremos a cubrir todos los datos que nos va solicitando este asistente para integrar Firebase en un proyecto Android Studio. Lo primero que nos pide es el nombre del paquete de Android. Si nos vamos a Android Studio, lo podréis encontrar en el Android Manifest. Lo siguiente será darle un nombre a nuestra app. Vamos a llamarle Firebase Tutorial Android. Y hecho esto, ya podremos pulsar en registrar app.
Lo siguiente que nos dirá es que tenemos que descargar este fichero, así que vamos a ir pulsando en descargar y lo tendremos que agregar en la raíz de nuestro proyecto. Lo primero que vamos a hacer es cambiar nuestro proyecto a vista de proyecto y añadir este fichero que hemos descargado dentro de la jerarquía de app, como estoy haciendo yo ahora mismo. Aquí lo tenemos. Volveremos al asistente de la consola de Firebase y pulsaremos de nuevo en siguiente. Lo próximo que tendremos que hacer es añadir la dependencia a la librería de Firebase a nuestro proyecto Android. Como nos dice aquí, lo primero que tendremos que hacer es abrir el fichero build Gradle a nivel de proyecto. Fichero que tenemos por aquí. Dentro del bloque repositories tendremos que añadir esta línea que dice Google, que si vemos ya la tenemos añadida. Lo siguiente será añadir esta línea ClassPath dentro de dependencias. Aquí la tenemos. Lo próximo dentro de All Projects será otra vez añadir Google dentro de repositorios, que como vemos ya está añadido. Ahora nos tendremos que mover a otro fichero, al build Gradle a nivel de app. Fichero que tenemos por aquí. Añadiremos el plugin application, que ya vemos que lo tenemos por aquí, y el plugin de Google Services, como acabo de hacer yo ahora mismo. Por último, en dependencias, añadiremos la de Firebase Analytics, que nos va a servir para realizar la integración de Firebase y aparte va a dotar a nuestro proyecto de la capacidad de utilizar Google Analytics, como ya os he dicho al principio del tutorial. Una vez tenemos esto, pulsaremos en sincronizar ahora. Vemos que la sincronización se ha realizado correctamente. Lo siguiente que haremos, volveremos a la guía de integración y pulsaremos en siguiente. Ahora lo que nos dice es que volvamos a iniciar nuestra app en el emulador para que Firebase compruebe si la integración se ha realizado correctamente. Como nos dice la guía, a veces es posible que tengamos que desinstalar nuestra app y volverla a instalar para que así entienda que se ha realizado la integración. He borrado la aplicación y la he vuelto a instalar y ahora si vamos a la consola de Firebase vemos que la integración se ha verificado correctamente y ya podemos pulsar en ir a la consola y ver ahora que ya tenemos integrado nuestro proyecto Android para Firebase Tutorial para nuestro proyecto de Android Studio. Cargamos nuestra consola, vemos que ya empiezan a aparecer algunos datos, como número de usuarios durante los últimos 30 minutos. En mi caso aparecen 2. ¿Por qué? Porque he desinstalado e instalado la aplicación 2 veces para que así contara algún usuario de más. Si nosotros le damos el tiempo suficiente, empezaremos a ver más datos de nuestra app, como la plataforma o el país de nuestros usuarios. Si os parece, nos vamos al dashboard de Analytics, ya que como os he dicho, en este tutorial lo que vamos a hacer es realizar esta guía de integración primero del proyecto base y después con Google Analytics. Realizada esta primera integración tendremos que dar algo de tiempo para que empiecen a aparecer estos datos, pero en este panel principal de analíticas ya tenemos algunos, como puede ser el país desde donde me estoy conectando, la adopción de nuestra aplicación Android o los datos de utilización de plataforma, que de momento solo aparecen los de iOS. Algunas de las cosas más potentes que podremos realizar al tener integrada también la librería de Google Analytics es lanzar eventos personalizados para así poder trazar por dónde está nuestro usuario. Simplemente podemos irnos a la documentación, seleccionar la de Android y buscar la de Google Analytics. Si pulsamos en Kotlin para ver cómo integrarla, vemos lo fácil que es. Podremos llamar a Firebase Analytics y lanzar eventos utilizando la función logEvent. Así que vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a volver a nuestro main activity, llamar a Firebase Analytics, guardarlo en una constante y una vez está guardado en una constante, vamos a llamar a logEvent, que ya vemos que lo que necesita es una clave y unos parámetros. Nuestra clave será initScreen y para pasarle los parámetros lo haremos mediante un bundle. Escribimos coma y arriba vamos a crear un bundle, instanciándolo y guardándolo en una constante y a continuación dando también una clave y un valor para este elemento. Una clave que va a ser message y un valor que va a ser, por ejemplo, integración de Firebase completa. Y este bundle se lo pasaremos a nuestro logEvent. Con este bloque estaremos lanzando eventos personalizados a Google Analytics que podremos ver en nuestra consola de Firebase. Iniciamos de nuevo nuestra app para que así se lance el evento cada vez que instanciamos la pantalla inicial de nuestra app. Y hecho esto, si volvemos a la consola de Firebase y en el bloque Analytics pulsamos en la opción Events, lo que acabaremos viendo es cuántas veces se lanza nuestro evento. Eso sí, lo que nos dice la consola de Firebase es que puede que tengan que pasar hasta 24 horas para que empiecen a aparecer los primeros eventos desde la primera integración. Y con esto vemos lo fácil que resulta integrar la plataforma Firebase en un proyecto de Android Studio y de paso utilizar uno de los primeros servicios de Firebase como es Google Analytics. Lo que os recomendaría es que vayáis revisando los diferentes servicios que tiene la plataforma y que me digáis por comentarios cuál es el siguiente que queréis que integremos en un nuevo tutorial. Firebase se ha convertido en una de las plataformas de desarrollo en la nube que más me gustan, dada su simplicidad y la potencia de todos los servicios que posee. Haciendo uso de estos, veremos lo rápido que resultará añadir nuevas funcionalidades muy potentes a nuestras apps. Como siempre, si de verdad te ha gustado este tutorial, por favor, deja un like, apoyas enormemente.
Ok, people. Entonces, bueno, como les decía, puede ser un poco demasiada información, pero la idea es quedarnos con lo más claro. Entonces quisiera escucharlos, como qué sensación nos deja este de Firebase, como que de pronto nos llama más la atención, que de pronto es lo más difícil, no sé, cualquier cosa que puedan compartir acerca de los videos. Mucha descarga, profe, mucha descarga de información. Pero es interesante todo lo que se puede hacer con el Firebase. En la analítica de datos se puede ver, como lo indicó el joven que estaba ahí haciendo la exposición, se puede contar el número de usuarios, se puede saber de dónde se conecta, a qué recurso accede, todas las cosas. Como datos en tiempo real, ¿cierto? Sí, señor. All La right. verdad es que estamos en pañales, estamos en pañales. Bueno, sí, uno aquí ha aprendido siempre bastantes cositas eh, en la formación que llevamos acá con Mintic en cada una de las áreas, pero, o sea, estamos en pañales, ¿cierto? Hay una cantidad de información que se maneja. Hay aplicaciones, por ejemplo, ya casi Excel no se usa. Ya ahora es Power BI y es otra serie de cosas que ya incluyen analítica de datos. Una cantidad de cosas que, pues por lo menos si uno no se actualiza, queda ya rezagado, queda botado. Manejan Excel y se integran y todas las cosas, pero ya los servicios que se están ofreciendo en la parte de la nube, pues por lo menos acá el Firebase, fíjate que en un momentico se metió a Android Studio, hizo una aplicación que a partir de Marshmallow, la versión 6, siguió, la integró con lo que estaba haciendo, la subió a Firebase y en cuestión de nada ya tenía una aplicación, sí, va volando, también es cierto, va rapidito, pero se nota que tiene bastante dominio de lo que está haciendo. Total. Igual como les digo, digamos que lamentablemente, digamos que en esta sesión lo que vamos a hacer es a tener, ya, conózcanlo, miren para qué sirven, pero pues no nos da mucho el tiempo de profundizar como lo sería de pronto un curso o ustedes pueden hacer un curso directamente de Firebase. Por ejemplo, este segundo tiene muchos videos acerca, entonces eso nos puede, si queremos, es como dices, de a profundizar y como el video que vimos la sesión pasada, no es saltar de una cosa a la otra, sino tener una línea de aprendizaje y como es, o sea, profundizar y dominar, que podamos hacerlo como él lo hace. Suba acá y hágale y como tan normal. Vamos a conectar, vamos a ir allí, hago esto, hago aquello, de forma automática. Entonces, cuando se logre eso, ya se puede ir avanzando y realmente nos da muchas oportunidades. ¿Listo? Ok, people. Entonces, nada, vamos a hacer entonces la actividad. Recuerden, se llama Firebase Video. Vamos a responder las preguntas de opción múltiple para revisar la comprensión del video y ya entonces continuamos.
All right, my friends. So I can see that all of you, or the majority of you, have finished the activity. So let's continue. Now we're going to check, we're going to review the vocabulary for this session. All right. So I'm going to share with you the vocabulary for today. So the first thing we have, or the first term, is retry. Retry is to try something again to see if it is successful, working, or satisfactory. So we're going to talk about retry. Cuando nosotros hablamos acerca de retry, estamos hablando de reintentar. ¿Sí? Sucede mucho, por ejemplo, en videojuegos o en formularios o cuando necesitamos cargar algo y no funciona, va a aparecer esta palabra de retry, ¿cierto? Reinténtalo nuevamente, básicamente en juegos o en algún otro tipo de situaciones. Retry. Después vamos a hablar del bandwidth. Cuando nosotros hablamos del bandwidth, hablamos de la banda ancha, y la banda ancha es simplemente la capacidad de transferencia de datos de un sistema de comunicaciones. ¿Qué tanta información, qué tantos datos se pueden transmitir en cierto tiempo? Entonces, hablamos del bandwidth, de la banda ancha. ¿Listo? Bandwidth. Then we have a Software Development Kit, SDK. Tenemos esta sigla, siempre que veamos el SDK, vamos a estar hablando del Software Development Kit o un kit de desarrollo de software. All right. Como les digo, en inglés va a sonar mucho SDK, SDK y pues en español SDK. Ahora vamos a hablar de exabyte. ¿Sí? Exabyte equivale a 1 billón de gigas. Un exabyte equivale a 1 billón de gigas o a 1000 petabytes. ¿Listo? Entonces, un exabyte es una unidad digital de información demasiado grande. ¿Listo? Esto es un exabyte. Teacher, the word exabyte is correctly right? Tell me, sorry. The word exabyte is correctly. No es con H. Yo la he visto con Sí. H. Pero tal vez, no sé entonces qué, pues en esta medida lo buscas está sin H. Con H, no sé si de pronto significa algo o fue un error o lo viste diferente, no sé, pero pues generalmente estás sin H. Podría ser otra cosa diferente. O de pronto una marca de algo o algo por el estilo. Sí. Por ejemplo, yo la miro, si la buscas, aparece más es como una empresa o como una compañía con H. En este caso, estamos hablando de una unidad de medida. Por ejemplo, si buscamos exabyte, mira, ¿sí? Es más como una empresa. Connecting the dots. Sí, mira, aquí está el loguito.
Right, entonces, continuemos. Por acá tenemos scale. Scale, pues hablamos de la escala y pues se refiere al tamaño o a la extensión de algo, ¿sí? Como por ejemplo, si tenemos un terremoto, como cuál fue la escala de ese terremoto, ¿cierto? En dónde lo categorizamos o qué tanto impacto, cuál es la escala, el impacto que tiene algo que suceda. Puede ser un impacto bueno o un impacto malo sobre, sobre algo como tal. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar del scale. Luego vamos a hablar de transcoding, que dice, it is the process of converting an audio or video file from one encoding format to another in order to increase the number of compatible target devices a media file can be played on. Entonces, dice que transcoding es el proceso de convertir un archivo de audio o un archivo de video a un formato en el cual se puede incrementar el número de los dispositivos compatibles en los que se puedan reproducir. Entonces, si nosotros miramos transcoding, por ejemplo, es algo muy, es un convertir. Por ejemplo, tengo un archivo de video que tiene una extensión MP4 y pues yo le hago el proceso de transcoding y lo pongo a MP4, que MP4 es como ya el formato universal para todos los dispositivos, televisores, tablets, ¿cierto? Que se puede. De pronto la resolución o la velocidad, ¿cierto? Es muy avanzada, es muy alta. También se puede reducir para que sea más fácil, por ejemplo, en celulares o dispositivos que no tienen tanta capacidad. A eso hace referencia transcoding, right? Después hablamos de download, ¿cierto? Vamos a hablar de descargas o descargar, la opción de descargar algo. Download. Por acá tenemos una palabra que es bastante interesante y nos dice seamlessly. Seamlessly o seamless significa algo fluido, algo que se da sin sobresaltos, sin interrupciones, ni nada por el estilo. Entonces, si nosotros podemos hablar de una clase, ¿cierto? Podemos decir que la clase es que tuvimos una clase muy fluida, muy chévere, entonces podemos hablar de a seamlessly class, ¿cierto? Una clase sin sobresaltos, sin dificultades, sin Profe, problemas de nada. ¿Sí? Zenly, ¿cómo se aplicaría con la programación cuando uno programa y no tiene errores? ¿O cuando la función, la aplicación funciona y no genera contratiempos con la database y eso? Pues no estaría tan seguro de si pudiéramos utilizar esa palabra como en ese sentido. Sería más como para describir de pronto el trabajo, más que cómo funciona la aplicación, podríamos describir que el trabajo que se hizo no hubo ningún sobresalto, sino que fue fluido. Yo creo que no me suena mucho para utilizar como para describir el funcionamiento de algo, sino es más bien como el proceso, o sea, cómo se vivió el proceso, si fue suave, si fue fluido o como en ese sentido. Por ejemplo, mira que dice, the intention is to achieve a seamless transition with a continuity of management. Entonces, la intención es lograr una transición fluida, ¿cierto? A seamless transition con continuidad en la gestión, sin sobresaltos, sin problemas, etc. Lo mismo cuando buscamos seamlessly. ¿Sí? Dice que sin sobresaltos repentinos, sin interrupciones, sin problemas. Pero básicamente va a describir más que todo situaciones, ¿sí?
Por ejemplo, miremos este acá. The website makes the entire process simple, seamlessly integrating the use of today's technologies with centuries of wedding traditions. Entonces, el sitio web hace todo el proceso muy simple. Entonces, fluidamente integra o sin problema integra, ¿cierto? El uso de las tecnologías de hoy con siglos de tradiciones de bodas, etc. Entonces, habla de un proceso que es fluido, que lleva pues tantas dificultades. ¿Listo? Seamlessly. Ok, aquí vamos a hablar de network. Entonces, ¿qué es una network? Es una red. Puede ser una red de Wi-Fi. Nos debemos conectar como, por favor, conéctate a la red o please connect to the network. O podemos hablar pues ya una red de computadores, una red de mercadeo, no sé. Pero tendríamos que especificar como a network computer, o bueno, a computer network, ya. Marketing network o algo por el estilo. Pero así en general puede ser una red. Bueno, ahora tenemos regardless. Regardless es más como a pesar de todo o independientemente de, como que hay una situación, pero la situación a la final digamos que no se experimenta. Entonces miremos acá. They started the climb regardless of the weather. Comenzaron la escalada sin tener en cuenta el clima. Posiblemente el clima era lluvioso o estaba muy... El clima no era apto para escalar, pero pues no les importó, como independientemente de o sin importar qué tal cosa. Lo mismo acá. Everyone should be tested regardless of age. Everyone, todos deben ser revisados o examinados independientemente de la edad o sin importar la edad. ¿Listo? O no sé, todos deben presentar el examen independientemente de sus notas, por ejemplo. Entonces, everyone has to present the exam regardless the notes, regardless the scores or something like that. Entonces, regardless juega como en ese, como a pesar de, o sea, sin importar. Tengo una condición, pero pues sin importar eso, tata. Podemos decir, ella fue a la fiesta a pesar de que estaba enferma. She went to the party regardless she was sick. ¿Cierto? Entonces ella fue a la fiesta a pesar de que... O sea, profe, ese regardless, esto sirve como para aplicar que sucedió un acto sin importar que había una característica o algo que podía haberlo impedido. Puede ser. Por ejemplo, si lo vamos a la programación, podríamos decir, él hizo un buen trabajo a pesar de no tener mucha experiencia, ¿cierto? Entonces, he did a good job regardless his lack of experience, ¿sí? Entonces, podría ser en ese contexto como que hizo algo bueno a pesar de que de pronto no tenía las condiciones o algo así. Se utilizaría regardless. Entonces, por ejemplo, he did a great job regardless his lack of experience. Taratata, bueno. Ahora tenemos un término que es bucket. Bucket es muy usado cuando hablamos de almacenamientos, de almacenamiento en la nube. Entonces, literalmente un bucket es un balde, es una cubeta, ¿cierto? Pero en el almacenamiento en la nube, digamos que funciona como una carpeta. Es un archivo donde vamos a almacenar información para un fin específico.
Sí, básicamente así como funciona el Cloud Storage. Eh, Bucket es como un archivo, es una carpeta, básicamente, ¿listo? Donde se van metiendo diferentes. Casi siempre, por lo general, por lo que he visto, el bucket retiene archivos, pero de su mismo formato. O sea, un bucket para imágenes, un bucket para documentos de texto o así. Digamos que no es común mezclarlos, sino que cada bucket va a almacenar un tipo de formato específico, por lo general. Aunque puede que esto pueda variar, pero digamos que en el cloud storage, en el almacenamiento en la nube, así es como funciona el bucket. ¿Sí? Put the file on the bucket, trigger the function, toma activa la función, pues invoca el trabajo, haz lo que se necesita, copy data into BigQuery. Así es como un proceso bastante interesante. ¿Listo? Pues entonces siempre Bucket va a ser como una carpeta donde se almacenan pues los archivos muchas veces temporalmente para generar o realizar alguna función específica. Y finalmente tenemos upload, ¿sí? Upload es pues cargar, ¿cierto? Cuando hacemos el proceso de cargar archivos o documentos. Y básicamente ese es nuestro vocabulario para el día de hoy. Tenemos entonces retry, bandwidth, SDK o el SDK, tenemos exabyte, scale, transcoding, download, seamlessly, network regardless, bucket, and upload. No sé si tenemos alguna pregunta o queremos hacer énfasis en alguno de los términos. Profe, yo no entendí muy bien ese buque. En otras palabras, el bucket es una carpeta. Es una carpeta donde almacenamos archivos, pero en la nube, ¿sí? Por lo general es una carpeta, es parte como transitoria, como que yo pongo mis acá para que cumplan una función. Esto es un poco más técnico y más específico. En pocas O palabras, un sea, profe, bucket se es guarda, una carpeta, es es un contenedor. una carpeta, pero específica para funciones. O sea, como, por ejemplo, donde uno va guardando las cositas que se van ejecutando para, vamos, ejemplo, para un botón, lo que tiene que hacer o algo, y no una carpeta de almacenamiento común y corriente. Exactamente. Esa es exactamente la descripción del bucket. Y se utiliza mucho en el almacenamiento en la nube y más en estos procesos como el Firebase, que vamos a almacenar información a la información de los usuarios para ejecutar o realizar ciertas funciones o que los usuarios puedan realizar ciertas funciones, ¿cierto? Como, no sé, guardar la foto de perfil o algo por el estilo. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a llevar a la práctica este vocabulario para que entendamos un poquito más en contexto. Entonces, estamos en la sesión número 10 y tenemos una actividad que dice Firebase Vocabulary. A ingresar nos dice que tenemos 2 intentos, que va a prevalecer la calificación más alta. Acá nos vamos a encontrar con cosas muy sencillas. Una oración y una lista desplegable. Vamos a escoger el término que mejor se adecua al contexto de la frase. Es un ejercicio que ya lo hemos hecho varias veces. Y simplemente debemos escoger el término que mejor complete la frase. ¿Listo? Y esto es lo que vamos a hacer para trabajar un poquito el vocabulario. Entonces, manos a la obra.
Okay, people, so I can see the majority of you have finished the activity, so let's continue. Vamos a continuar entonces con nuestra última actividad. ¿Ya? En el worksheet 10.4 nos vamos a encontrar con la lectura y dice Cloud Storage for Firebase. ¿Listo? Como ven, digamos que en este sentido se enfocan, vamos a ver Firebase, pero enfocado mucho más en el almacenamiento en la nube. No tantas opciones como vimos en los videos, sino más que todo en el almacenamiento en la nube. ¿Cómo podemos utilizar Firebase, perdón, para, por ejemplo, que nuestros usuarios, los usuarios de nuestras aplicaciones, almacenen la información o qué tipo de información de nuestra aplicación podemos almacenar? Entonces acá nos dan todos los datos, nos muestran como puntos claves de cosas que podemos hacer. Y nos dice también, how does it work? ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja? ¿Sí? El texto no es tan largo y no es tan complicado. Lo que nosotros vamos a hacer con este texto, vamos a crear un organizador gráfico. ¿Listo? Este organizador gráfico lo vamos a dejar aquí. Dice Firebase Graphic Organizer. En este foro vamos a colocar nuestro organizador gráfico. ¿Listo? Para poder cargarlo, ya sea un documento o una imagen, le damos en responder y avanzar. Bueno, nosotros podemos ya sea pegar la imagen en este cuadro. ¿Sí? Acá nos queda. O cargar un archivo directamente. Cualquiera de las dos opciones está disponible. Cualquiera de las dos opciones las podemos llevar a cabo. ¿Listo? Bueno, recuerden que un organizador gráfico es simplemente hacer un resumen y expresarlo de una forma más visual, ¿sí? Menos texto, un poco más de palabras y que realmente nos permita entender el funcionamiento del tema. En este caso estamos hablando de... ¿Listo? En varios grupos, por no decir creo que, pues, he visto personas que buscan, por ejemplo, en internet una imagen, por ejemplo, como esta, y lo suben como el organizador gráfico. Entonces, personalmente, considero que eso es bastante inapropiado, porque pues el sentido del organizador gráfico es que leamos el texto y lo hagamos nosotros mismos, ¿sí? Y no debería ser así. Por ejemplo, pues fácilmente yo voy, copio esta imagen y la pego y listo. Ya me salí del ejercicio. Entonces, simplemente si vamos a hacer eso, es muy notorio, o sea, realmente es muy notorio cuando copiamos de internet y lo pegamos. Sí, es bastante a cuando lo hacemos nosotros mismos. Si de pronto tenemos pereza o no lo queremos hacer, pues no lo hagamos. ¿Sí? No peguemos imágenes de internet porque pues eso es realmente supremamente inapropiado y pues es desmotivante también ver que hagamos ese tipo de cosas. O sea, preferiblemente no hacemos nada. Si de pronto vamos a coger una imagen de internet, lo vamos a pegar y decir, ah, mira, este es mi organizador gráfico. Ah, quedó muy bien hecho, pero pues es copiado de internet y pues no tiene ningún sentido. Pues la idea es que podamos leer, podamos entender la información que allí nos transmiten y crear nuestro organizador gráfico. Entonces, les pido por favor que no hagamos ese tipo de cosas y de pronto tenemos pereza, pues no lo hacemos y listo. Entonces, esta es nuestra actividad final. Vamos a trabajar en ello y pues nada, si tienen alguna pregunta me lo hacen saber y yo con mucho gusto les colaboro en lo que pueda.
Profe, no entiendo por qué a mí no me abre la lectura, el worksheet. Ahí está. Mira, qué raro problema. ¿No te abre, no descarga o...? ¿Cuál es el Sí, profe, no me problema? deja descargar. Ahorita ya lo descargué. Okay, perfect. Perfect, perfect.
All right, my friends. Bueno, el tiempo se nos ha terminado, se nos ha acabado. De todas formas, recuerden que estas actividades quedan disponibles, aunque por tiempo limitado, para que no nos dejemos coger la tarde. ¿Listo? Les agradezco muchísimo por haber asistido el día de hoy. Espero que tengan un feliz resto de semana. Y si todo sale bien, nos estaremos viendo el próximo martes nuevamente. Profe, muchas gracias. No tenemos, estaremos en clase. Listo, teacher, Ah. muchas gracias. All Seguimos right, haciendo la my actividad y se pleasure. trata. So, bye bye to everyone. Feliz fin de semana. Bye. Happy weekend, teacher. And Thank you. The same for you.